Bienvenidos a su programa Entrevistas de Testimonios, informativos, proyectos, programas, invitaciones, personalidades importantes. Conozca más de Texistepeque. Bienvenidos a su programa Entrevistas. Soy Pedro Ernesto Larcón, invitándolos a que usted sintonice nuestro programa Entrevistas. Todos los lunes a la 1:30 de la tarde estaremos aquí en Canal 7, la señal de la plenitud de Dios. Dios le bendiga, sintonícenos. Gracias por estar una vez más en compañía de Canal 7, la plenitud de Dios. Es una bendición poder estar otro lunes más por esta misma señal, que es la señal de la plenitud de Dios, y estar en compañía pues de usted ahí en su casa. Qué bendición más grande. Siempre esperamos ansiado, anhelado pues este día para poder llevar una información muy importante hasta el corazón de su hogar. Todos estos días o estos lunes, todas las semanas, pues hemos estado trabajando de que cada lunes tengamos algo diferente, algo importante. Hemos tenido entrevistas con personalidades muy importantes, y acerca de las personalidades importantes, acerca de testimonios, de información también muy buena, y hemos tenido personalidades importantes también en nuestro set. Ahora, como una de las personalidades importantes también en nuestro medio, como es la Iglesia Cristiana Evangélica, una sola obra, lo que dice la palabra, es una sola obra de nuestro Señor. Así es que ahora nos acompaña y hemos invitado a nuestro amado pastor y amigo, Pastor William Flamenco, de Iglesia Evangélica del Príncipe de Paz, en el lugar de Piedras Negras, un poquito aquí abajo de Texistepeque. Así es que le damos la bienvenida, pastor. Gracias por venir a nuestro set y venir al canal. Así es que bienvenido, siéntase, bueno, como en su casa, ¿verdad? Siempre la expresión, pues confiando, muy confiado y con mucha confianza para la teleaudiencia que ahora en este día pues nos sintoniza y nos ven a través de Canal 7. Este día queremos traer un tema muy importante, y hemos tenido otros pastores también acá con el tema del llamado de Dios. Usted tiene poco tiempo de haber sido instalado por el lugar, ¿verdad? Unos 4 o 5 meses. 5 meses. Pero qué bendición, ¿verdad? Es que ha llegado a un lugar donde se está expandiendo la semilla de la palabra de Dios, y creemos que a través de esa palabra muchas almas son salvadas, muchas familias son restauradas, y el lugar pues es bendecido por la palabra de nuestro Señor. Así es que, bueno, primeramente saludos a la teleaudiencia. Dejo con usted pues las cámaras de Canal 7. Bueno, Dios les bendiga a esta preciosa hora. Bendiga a nuestro Federico Larcón, que nos hizo esta invitación, y Dios bendiga a los televidentes que están en esta preciosa tarde pues en sintonía de este canal, que es una bendición para todos de Texistepeque hasta donde llegue la sintonía. Nos alegramos de estar en este lugar y enviamos saludos a todos los que nos están viendo, y bendiciones a todas las almas que nos están ahorita pues viendo a través de este canal. Amén. Gracias, pastor, y de veramente para nosotros es una gran bendición poder tener en nuestro canal y hablar de un tema muy especial, donde mucha gente como que no entienden o no saben, ¿verdad? Porque dicen, bueno, este ya se metió al negocio de pastor, ¿verdad? Y dicen mucho, este negocio es bueno, dice, porque miren, ya no trabaja. Pero quiero decirle que Dios, a través de su palabra, siempre nos ha enseñado de que Dios llama a gente ocupada. ¿O no es así, pastor? A gente ocupada que se mantiene al margen de un trabajo laboral digno. Ahora, el trabajo pastoral o de evangelista es un trabajo que a lo largo de los tiempos, desde el principio, ha sido muy valorado, ¿verdad? Muy valorado por aquellos que conocen, pero por aquellos que desconocen, lamentablemente, pues hoy queremos llevar esta información de qué manera el Señor nos llama, de dónde nos sacó, porque
dicen, no, este quizás nació en el Evangelio y quizás nunca ha conocido mundo, pero dice la palabra del Señor que de lo más vil, de lo más perdido, el Señor lo levantó. Ahora, cuando nosotros teníamos un compromiso con cierta empresa donde nos habían empleado, quizás con un buen sueldo, ¿verdad? Un buen sueldo, de allí el Señor pues hizo el trato con nosotros, trató con nosotros, con nuestra familia, cuando ya, bueno, los que ya casados el Señor los llamó, al otro soltero, ¿verdad? Pero lo que el Señor hace a través de ese llamado pues es tan precioso, muchas veces uno no quiere, ¿verdad? No quiere, pero que allí la mano del Señor. Cuéntenos, pastor, cómo fue su llamado y a qué edad, hace cuántos años. Bueno, quizás para entrar a lo que es esta entrevista, quizás contar un poco de mi niñez. Amén. Nací en un hogar cristiano y quizás aquellos hogares que son cristianos pero donde no hay un mayor ejemplo para la vida y una motivación personal en el hogar. Quizás en el hogar donde nací, mi madre y mi papá eran cristianos, mas sin embargo hubo un tiempo que mi papá se apartó de los pies del Señor y eso a nosotros como familia, como hijo, a mí me dañó tanto que llegó el punto donde después de haber sido criado en el Evangelio decidí apartarme del Señor y irme tras las parteras del mundo. Y eso me llevó a perder mi vida de una manera tremenda, en que enredarme en diferentes situaciones en este mundo, en cuestiones de que a la larga nada más que lo daña a uno, uno es el dañazo y quizás entré en situaciones muy difíciles, estuve estudiando y ya no pude seguir estudiando por la misma situación. En el hogar hubo mucha irresponsabilidad, problemas familiares y eso me llevó a mí, después de ser un hogar estable, cristiano, al ver a mi padre y mi madre problemas, me llevó a mí a una depresión profunda donde decidí abandonar la iglesia y perderme. Realmente llegar a un punto donde yo quería quizás morir al ver la situación familiar. Mi hogar se desintegró totalmente, mis hermanos, todos salimos cada quien por su lado. Y esa es la realidad. ¿Por qué fue eso? Porque quizás no solamente en mi hogar pasó eso, sino quizás muchos televidentes que nos miran están pasando por esa situación. Sí, sí. Muchos jóvenes cristianos están en la iglesia, en sus hogares, quizás están pensando ir al mundo por ver la situación en su hogar, porque a veces uno piensa que el ser cristiano todo va a ir bien, mas sin embargo el cristiano está llevando cada día una lucha donde uno tiene que librar esa batalla, mas sin embargo para uno de joven cuesta y es difícil por la razón de que quizás uno no tiene un mentor a veces, un mentor que lo instruya y yo creo que por eso Dios nos ha llamado a este ministerio y quizás ahora que yo me veo en este lugar, yo digo Dios por algo me llamó, porque yo no tuve un mentor espiritual para que a mí me enseñara. Es más, el pastor donde nosotros nos congregábamos, yo amo a los pastores, mas sin embargo el pastor donde nosotros nos congregábamos nunca trató en el área familiar, jamás trataba en el área familiar, sino que les importaba simplemente lo espiritual, pero el área familiar nunca se trataba y hemos llegado a la conclusión como pastor, yo creo que la iglesia, el ministerio estará estable cuando la familia sea estable. Y eso nunca se nos inculcó a nosotros. Hermanos, todos mis hermanos eran cristianos, todos servíamos en la iglesia, fuimos bautizados en la iglesia. Pero estos problemas familiares que nunca se trataron para tratar de estabilizar el matrimonio o el hogar, llevaron a que cada uno de mis hermanos y yo nos separáramos del Señor, nos apartáramos y pues llegáramos a la situación terrible de irnos al mundo y perdernos totalmente. Mi persona, pues lamentablemente después de ser cristiano, quizás cuando uno está joven y comienza en el Evangelio, quizás no tiene mucha conciencia de lo que está haciendo y quizás también se da porque no se le instruye suficiente en el área. Y yo amaba servir a Dios, yo sentía amor, deseo, era una pasión para mí leer la Biblia, cantar al Señor, era
un deseo para mí, mas sin embargo, cuando yo decidí apartarme del Señor, me hundí tremendamente en el mundo, comencé a andar con amigos perdidos, iba a la escuela, ya no estudiaba, tuve que apartarme incluso de estudiar por esa situación y me enredé con una de las pandillas más conocidas de aquí del país. Estuve un tiempo ahí y quizás eso me hizo mucho daño, porque yo siempre reflexionaba, aunque andaba en esa situación, en ese lugar, drogándonos con los amigos, pecando, haciendo cosas de que pues, a Dios totalmente le desagradan. Yo siempre recordaba los momentos que estaba en la iglesia. Yo estaba allí, pero a mí me torturaba el pensamiento de que yo había sido cristiano. Claro. Mas sin embargo, me detenía aquel pensamiento, aquella idea de que en mi hogar nunca hubo una instrucción, nunca hubo un ejemplo a seguir. Y creo que eso es importante en los hogares, los padres que nos están viendo, las madres que nos ven. Yo creo de que el ser espiritual es muy importante, darle importancia a la iglesia, eso es bellísimo. Pero amado televidente que nos escucha, padre de familia, madre de familia, jamás descuide a sus hijos. Sus hijos dependen de usted y si sus hijos se pierden, lamentablemente pues, cuando uno se pierde como hijo, uno siente dolor, pero muchas veces es culpa de los padres que uno se pierde. Así que yo le digo a los padres que nos están viendo, en el nombre del Señor, cuide su familia. El ser en la iglesia responsable, el trabajar en la iglesia, tener privilegios, tener cargos, tener un nombramiento dentro de una iglesia es muy importante. Pero de nada nos serviría ganarnos el mundo si nuestra familia se está perdiendo. Es más importante ganar a la familia. Es más importante que a sus hijos pues los eduquen el Señor y les dé un buen ejemplo a seguir y que ellos tengan un patrón, una norma de vida que seguir. Pastor, quizás esto a mí me llevó a una frustración tremenda hasta el punto de desear ya no volver al Evangelio. Yo decía, no, la verdad que yo amo el Evangelio, me gusta la iglesia, pero no quiero seguir, no quiero volver, estoy frustrado, estoy decepcionado. Mas sin embargo, en ese transcurso, todos los amigos que yo tuve en el mundo, es más decirle, pastor, que estudié en una escuela donde todos mis compañeros de clase, toditos ingresaron a la pandilla, todos. Y yo doy gracias a Dios porque de todos los alumnos que estábamos en el aula, de 42 alumnos, solamente 2 vivimos, que es mi persona y otro que también aceptó a Cristo. Todos los demás murieron, los mataron, se murieron con sobredosis de droga. Y es lamentable porque yo estaba en ese mundo. Claro. Y cuando ahora hago memoria de dónde Dios me ha sacado, yo doy gloria a Dios y por mi mente no cruza volver atrás. Es una bendición. Y el Señor me llama a su camino. Quiero decirles que un día me invitaron a la iglesia y yo fui no porque quisiera ir, sino porque había una fiesta. Y en esa fiesta a mí me había invitado y dije, voy a ir porque no quiero rechazar la invitación. Y llegué a la iglesia y ese día quiero decirles que después de que el predicador dio el mensaje, hizo el llamado a 3 personas que estaban en el lugar. Yo estaba en una de las primeras bancas, una de las primeras sillas y el predicador no se dirigió a mí, sino se dirigió a las 3 personas que llamó nada más y ellos pasaron a aceptar a Cristo. Yo estaba allí. Es más, decirles que en todo el culto no sentí nada. Las alabanzas, los coros, la adoración, en el mensaje, no sentí nada. Mas sin embargo, cuando el predicador hizo el llamado, llamó a 3 personas. Y estas 3 personas pasaron a aceptar a Cristo y él comenzó a orar. Pero cuando ya estaban orando, yo sentí el impacto de Dios en mi corazón. Y no me llamaron, no me hicieron el llamado, simplemente pasé y me rendí a Cristo Jesús esa tarde. Fue un día domingo donde después me reconcilié con el Señor y desde entonces, hermano, estoy allí sirviendo a Dios. Pastor, ahí detengámonos un momento. Qué bueno es que cuando, siempre digo yo, y decía al principio que Dios siempre llama a gente, esto lo escuché decir a un pastor allá en Panamá, y decía, Dios siempre llama a gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Amén. Ahora, cuando nosotros no queríamos nada, nosotros en la rebeldía nos salimos y andamos ahí, el enemigo nos hizo por un lado y por otro. Pero qué bueno es que cuando el Espíritu Santo de Dios tiene un plan
a través del Espíritu Santo, Jesucristo vino con esa redención tan linda. Ahora, algo que mencionaba usted a los padres, y esto es bien importante, padre de familia, madre de familia. La juventud se está perdiendo. Quizás el problema más grande, pastor, es porque dentro del hogar hay un hogar desorganizado y tal vez dentro de muchos no está la figura paterna. Entonces, o tal vez fue pues por un desliz que la muchacha cometió, salió embarazada, bueno, y nunca más conoció a este muchacho, esta muchacha, el papá. Y todo este tiempo ha vivido en una situación de amargura en su corazón, porque eso el enemigo se encarga para sembrar eso. Ahora, cuando viene de un hogar desorganizado, después de tener una familia, el enemigo se encarga en esto. Qué importante es, pastor, es mencionar esto, y cabe decir, al principio de inauguración del canal, tuvimos un tema basado sobre la juventud y hicimos algunos módulos allí importantes. ¿Por qué el joven de este tiempo, por qué le tiene miedo a la iglesia? ¿Por qué no asiste a la iglesia? Se invita, ¿por qué no va? O sea, ¿por qué hay temor? Entonces, cuando existe todo eso, quizás la base importante, muy importante, es la familia, que sea una familia organizada. Pero veamos lo importante de todo esto. Cuando Dios ha puesto su ojo divino y no hay escapatoria, porque Dios usa lo más vil para avergonzar a los sabios, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando nosotros no valíamos nada, vino el Señor, nos recogió y nos hizo merecedores por misericordia y por gracia. Ahora tenemos como nosotros aconsejar. Cuando dice usted, no tuvo una figura paterna, solo se crió con mamá. Sí, mi papá vivió. Sí, la situación se dio, pastor, en que él se descuidó en su vida espiritual. Y después de ser un padre que para nosotros, mi papá era un héroe para nosotros. Cada fin de semana nos llevaba. Y eso decide también a la familia, a los padres de familia. A veces uno de padre se cree tan espiritual en la iglesia muchas veces, que hace que los hijos se pierdan, porque a veces uno le tiene temor a lo que la gente va a decir. Cuando un padre lo ven jugar con su hijo. Ese es un gran error que se comete. Los hijos prefieren irse al mundo porque piensan que el evangelio es una serie de restricciones. La iglesia es una serie de restricciones, mas sin embargo los padres tenemos la obligación de instruir a nuestros hijos en todas las áreas y permitirles que ellos gocen de su niñez, de su infancia. Pero cuando eso no se da, los hijos se crecen con resentimiento, a veces hasta rechazo a la iglesia, porque cuando un hijo no tiene el amor de papá y el cuidado de papá, sino que los padres le dan más importancia a la iglesia, los hijos sienten que la iglesia le ha robado el amor del padre. Y eso le va haciendo que sienta rechazo a la misma iglesia. Mas sin embargo no debería ser así. Yo creo de que en esta área Dios me permitió vivir allí para que ahora yo sea un ejemplo para mi hijo. Además, recomiendo un libro que es muy importante. El escritor es el misionero Josué Irión de las Asambleas de Dios. Se llama Una crisis hoy en la familia, respecto a cómo criar a los hijos, cómo el padre debe comportarse, cómo la madre debe comportarse, la familia y la iglesia, que son dos núcleos diferentes. Yo quiero hacer énfasis en esto. A veces uno piensa de que es más importante la iglesia que la familia, pero sin embargo es al revés. La primera institución sobre la faz de la tierra fue la familia. Y eso es más importante. Es más, la iglesia está formada por familias. Y si las familias están mal, si la familia está viviendo mal, la iglesia está mal. No hay iglesia. Uno cuando quiere saber si una iglesia está viviendo bien, simplemente tiene que ver las familias que conforman esa iglesia. Y de acuerdo a cómo esas familias están viviendo, la iglesia va a estar así. Pues eso, pastor, a mí me ha ayudado mucho para yo instruir a mi hijo. Dios nos ha permitido tener un hijo, una niña que se nos murió, mas sin embargo estamos tratando de hacer todo por él y darle un buen ejemplo, darle un buen patrón de vida a él para que no vaya. Algo importante, pastor, algo que mencionaba, quizás por las enseñanzas o como fuimos enseñados al principio, se crea un aspecto
¿cómo le podría decir? Tal vez de libertinaje, salirnos de la libertad y caer en libertinaje, y luego mucho se cree de que haciendo eso, lo que usted decía, cuando nosotros jugamos con nuestros hijos, pongan, el fútbol trae su origen, ¿de dónde? Pero no podemos nosotros pues meternos un poquitito, ¿verdad? En complejo muy fuerte, como para poder jugar con nuestro hijo. Tal vez un ratito ahí en la calle, pelota en el patio, ya la cosa sería si nosotros nos vamos a la cancha, y ahí sí hay problema, ¿verdad? Pero si nosotros no podemos, porque para muchos al hacer esto se pierde la santidad. Entonces yo siempre digo y siempre mantengo esta palabra, de que muchas veces nosotros caemos en un grave error cuando Jesús dijo que la iglesia sería o es la sal de la tierra, y algunas veces que nos salamos tanto que echamos a perder todo, porque una comida demasiado salada se echa a perder, ¿verdad? Todo debe de ser para sazonar. Entonces pienso que eso, como padres y como líderes ahora, que estamos todavía, tenemos quizás un poquito de más cargo, porque además de ser padre de familia, bueno, somos esposos, porque hay que también sustentar a la esposa, ¿verdad? Una parte bien interesante también dentro de la familia. Y luego está la iglesia. Como usted decía, si no hay familias, no hay iglesia. Entonces, eso es bien importante. Ahora, cuéntenos cómo se da esto que bueno, cuando usted llega después de algún tiempo que se pierde, cuando llega, dice que reconcilia ese día, el Señor lo toca. De allí para acá, ¿cómo el Señor fue el trato para con usted? ¿Cómo fue su vida en relación con nuestro Señor? Pastor, yo reconcilié una iglesia muy legalista tremendamente, y decidí quedarme a congregar allí y comencé a servir al Señor. Dios me ayudó para esforzarme, y el Señor me ayudó a aprender a tocar un par de instrumentos, y comencé a servir en la iglesia. Comencé y pues llegué a ser presidente de jóvenes. Estuve 4 años como presidente de jóvenes. Dios nos bendijo, levantamos un grupo de jóvenes muy bonito en la iglesia, pero siempre nos afectaba eso, el legalismo dentro de la iglesia. Como usted decía, pastor, que a veces los miembros en la iglesia se nos ha metido un concepto de que cuando un padre juega con su hijo es pecado o es mundanalidad, más sin embargo no. Yo prefiero que la gente diga que soy mundano a que mi hijo mañana vaya a dar una pandilla. Quiero decirle, pastor, en eso me enfoco. Mi papá, cuando él estaba sirviendo en la iglesia, nos llevaba a la iglesia, más sin embargo nosotros, cada vez que mi papá recibía pago, él nos llevaba a comer a restaurantes, nos llevaba a comer a parques, a lugares, a jugar con él, y para nosotros era una felicidad la familia y la iglesia. A veces los días domingos en la mañana íbamos a un rato a un parque a jugar con mi papá. Era una felicidad jugar entre todos los hermanos, y en la tarde estábamos en la iglesia y sentíamos que era todo para nosotros. Más sin embargo, cuando él se apartó del Señor, se descuidó en todas las áreas. Entonces, pastor, yo reconcilié una iglesia legalista, y muchos jóvenes tuve la oportunidad de platicar con él y decían, yo no voy a la iglesia porque siento que en la iglesia mis padres son así, pero realmente no viven esa vida. Entonces eso nos afectó mucho, más sin embargo ganamos muchos jóvenes, trabajamos allí. Dios me permitió trabajar esos 4 años como presidente de jóvenes, y comencé a avanzar en la iglesia. Más sin embargo, en la iglesia donde estaba, yo sentía que tenía algo más que dar. Dios me había llamado para algo mejor, para algo más grande, y sentía que no desarrollaba mi potencial. Y estuve allí casi 9 años en esa iglesia, más sin embargo, por ciertos motivos, por cuestiones personales, decidí irme de la iglesia. Y pues así llegué a la iglesia, o la organización donde estoy ahora, del Príncipe de Paz, la iglesia evangélica del Príncipe de Paz. Cuando yo llegué allí, pastor, comencé a poner mi talento, lo que Dios me había dado en práctica, y sentí mucho alivio, porque fue llegando yo a la iglesia, el pastor me dijo, hermano, ¿en qué nos puede ayudar? Yo llevaba mucho para dar, mucho para... Sentí que el mundo se me abrió y las puertas se me abrieron. Lo primero que comencé a hacer fue a montar eventos grandes, a montar
evento fuerte, que la iglesia, bueno, la iglesia de ese lugar, del Príncipe Paz en ese lugar, nunca había montado. Además, la iglesia estaba a tierra, tenía unos 3 años de que se había fundado en ese lugar y contaba con 30 miembros cuando yo llegué. Y comenzamos a levantar eventos, a levantar actividades grandes. Y la iglesia creció gracias al Señor. Gloria a Dios. Al ver el pastor de la iglesia, que no solamente fue mi pastor, sino fue mi padre espiritual y un gran amigo para mí. Y es más, cuando yo llegué a esta iglesia, yo ya habiendo servido en la iglesia, por el mundo en el que yo había vivido antes, todavía traía arrastrando unas cuestiones que a mí me afectaban. Sí, sí. Y una de las cosas con las que yo tuve que luchar al llegar al liderazgo fue con el orgullo, con la soberbia. Sí, sí, sí. A veces uno de hombre, de varón, uno quiere imponer, mas sin embargo, mi pastor es un hombre muy humilde y me enseñó a amar a los demás. Yo era de las personas de que quizás me gustaba imponer, y cuando alguien hacía algo incorrecto yo lo rechazaba totalmente. Mas sin embargo él me enseñó a amar. Desde una ocasión que yo me molesté con mi pastor. Me molesté por cuestiones personales, me molesté. Y yo estaba muy molesto con mi pastor ese día. Mas sin embargo, algo que impactó mi corazón fue que ese día él llegó, no me preguntó cómo estaba, solamente llegó, me echó el brazo y me invitó a tomarme una gaseosa. Yo sentí que eso fue quizás como una bofetada, porque no me dijo nada, simplemente me demostró que me amaba a pesar de cómo yo era. Y quiero decirle, pastor, al ver mi pastor, que se llama Víctor Flores, al ver todo el potencial que Dios había depositado en mí para la obra, descubrió el talento en mí. Me dijo: tú eres llamado al ministerio evangelista y yo quiero que tú trabajes ahí, yo te voy a dar licencia porque trabajes y te voy a abrir las puertas. De hecho, yo estaba un poco dudoso porque había predicado en la iglesia, nunca lo había hecho afuera. Pero comencé a trabajar y Dios me permitió estar 7 años como evangelista local, y esto Dios por su misericordia me permitió ir a Guatemala y a Honduras a predicar a varios lugares. Y Dios me ayudó a desarrollarme en esa área, trabajando allí, vine, hermano, trabajando en la iglesia, creció, gracias a Dios, fue de bendición. He predicado en muchos lugares de El Salvador, pero también estando en ese ambiente, yo predicaba y trabajaba, en ese ambiente con mi esposa, ya con mi hijo, que estaba recién nacido. De repente un día trabajando, Dios comenzó a bendecirme aún más, porque decidí comenzar a estudiar. Yo trabajando en una constructora, comencé a estudiar en el Instituto Bíblico, y yo entré trabajando como un trabajador normal, pero los 2 jefes que yo tenía eran cristianos, y eso me permitió a mí como evangelista entrar y comenzar a predicar en el lugar. Y pedí permiso a mis 2 jefes inmediatos para comenzar a predicar. Y dijeron: por nosotros no hay problema, predica. Entonces dejé de almorzar, no almorzaba todos los días durante 2 años, no almorcé. Mi pasión era predicar. Y gracias a Dios en ese lugar Dios nos permitió ganarnos 25 almas para Cristo en el trabajo. Pero en ese transcurso, predicando en el lugar, tratando de ser buen ejemplo para los demás trabajadores, un día el ingeniero me mandó a llamar, y yo hasta cierto punto sentí temor porque me había mandado a llamar. Y le entré y me dijo: ¿quién tú eres? ¿Eres pastor? Y le digo: no, no soy pastor. Y me dice: ¿y qué sos? Un predicador que amo la obra de Dios y quiero que las almas sean salvas. Y me dice: sentate, quiero favorecerte. Y me dice: de aquí en adelante quiero que tengas algo bien claro, que si yo no he ido a sentarme con los trabajadores es por mi orgullo y por mi posición, pero cuando has estado predicando yo he sentido que Dios me ha quebrantado, y he llorado en esta oficina porque estaba cerca de la oficina. Y me dijo: quiero que de aquí en adelante, cada vez que vengan todos los trabajadores a cobrar su cheque, pasa normal como siempre lo has hecho, pero tienes que esperarte hasta el final porque yo quiero darte una bendición aparte de lo que te estoy pagando. Quiero decirle, pastor, no era la gran cantidad, pero comenzó a darme $60 más del sueldo que yo estaba ganando. Y hallé gracia ante este hombre que no era cristiano, el ingeniero Polanco,
hallé gracia ante él y comenzó a favorecerme. Después de esto él comenzó a elevarme en el área de trabajo hasta que llegué a ser uno de los jefes del trabajo del lugar. Qué bendición. Y ganaba mi sueldo, ganaba la compensación que él me daba. Él me lo dijo así, mas sin embargo no es eso, esa es la misericordia de Dios. Sí, sí, amén. Te voy a dar este dinero, me dijo, no porque yo sea cristiano, sino porque veo que te esforzás y que amas a la gente. Dios está obrando. Dios estaba trabajando en ese hombre. Y eso que no almorcé, pues está predicando, eso es de admirarme. Entonces esta es una recompensa que te doy. Pastor, me daban mi sueldo, me daban ese dinero, comenzaron a darme trabajo por obra en el lugar. Yo estaba ganando mi sueldo, el bono aparte, obra aparte, y cuando hacía horas extras aparte. Qué bendición. Entonces llegué a trabajar a las catorcenas, estaba ganando mis $600, $700 catorcenales. Para mí fue de mucha bendición y todo eso que yo hice a mí me sirvió mucho porque Claro. no solamente me di a conocer como siervo de Dios, sino que también como evangelista. Sí, sí, sí. Y cuando yo comencé a estudiar, a mí me daba temor decirles que me diera el día sábado para estudiar, porque trabajamos todos los sábados. Pero le dije, Señor, quiero que tú toques a este hombre y tienes que hacer algo. Cuando yo llego a la oficina le digo, ingeniero, quisiera ponerle pues, una inquietud que tengo, y me dice, ¿qué te pasa? Dice que yo estoy estudiando y quisiera de que usted me diera los días sábados, aunque me los cobrara, me los descontara. Normalmente en todos los trabajos pues cuentan día y séptimo. Sí. Yo le dije, no importa que me descuenten los 4 días, lo que quiero es de que me dé la oportunidad de estudiar. Y me dijo, ¿en qué estás estudiando? Y le dije, en el Instituto Bíblico. Me dijo, no te preocupes, hombre, andate a estudiar y yo te voy a pagar normal. Qué bendición. Eso me abrió más las puertas y le digo, pastor, fue de bendición tremenda para mí, mas sin embargo, estando yo en ese ambiente de trabajo, estando bien, mi familia económicamente estable, en esos días el Señor me llama al ministerio. Aleluya. En esos días el Señor me llama al ministerio y con mi pastor decidí ir como delegado a una de las asambleas anuales que se hacen de pastores. Lo realizan durante 3 días. Fui el primer día y encontré a un predicador, un hermano muy amigo mío, y me dice, ¿vas a llenar solicitud para salir al ministerio? Y le digo, no, yo venía simplemente como un delegado aquí. Y me dice, no huyas del llamado de Dios porque Dios te estaba llamando. Pastor, dos hermanos de la iglesia me habían dicho que yo era llamado al ministerio pastoral. Mas yo decía, no, yo no siento nada en mi corazón. Yo no siento nada. Me dijo un hermano un día, ¿usted Dios lo ha llamado a pastorear? Le digo, no, yo no siento nada. Otro hermano me dijo, hermano, yo siento que Dios lo va a usar en el ministerio pastoral. Le digo, no, no siento nada. Y este hermano, ese primer día de la conferencia, me dice, llena solicitud porque ha sido llamado al ministerio. Le digo, no. El segundo día llego, pastor, y me dice otro, ¿ya llenaste tu solicitud? Le digo, no, no he venido a eso. Pastor, me fui el segundo día para la casa y esa noche no pude dormir. Esa noche yo estuve llorando toda la noche. Yo llorando porque no quería dejar mi trabajo. Claro, estaba en un estado económico bien. Yo sabía que la vida ministerial no era tan buena. Yo había estado muy cerca de mi pastor y lo vi sufrir mucho. Pero esa noche no pude dormir. El siguiente día me fui. Incluso en el camino yo iba pensando, no, y si me ofrecen lo rechazo. Mas sin embargo, estando en ese lugar, pastor, yo no sé a qué hora llené la hoja, pero que sé que ya cuando yo vine a reflexionar, habían mencionado mi nombre en la tarima que yo iba al ministerio. Y yo dije, pues ya me metí a esto, pues aquí le voy a hacer frente. Y siempre he sido de las personas de que me gustan los retos. Qué bueno, sí. Me ofrecieron 3 iglesias. Me ofrecieron una iglesia en Oriente con 250 miembros, estable. Me ofrecieron una iglesia aquí en Chalatenango, en Dulce Nombre de María, con 200 miembros. Y me ofrecieron una iglesia donde salía pastorear por primera vez con 20 miembros. Pero yo dije, y además yo no muy convencido de lo que había hecho, dije, yo no me puedo ir a una iglesia grande porque si Dios no me llamaba a hacer esto, voy a fracasar. Me voy a una iglesia pequeña porque si Dios me ha llamado, de ahí Dios me va a levantar. Amén. Pastor, me fui a un lugar, quizás de los televidentes que nos miran conocen el cantón San Luis del Guineo en Comasagua, es un lugar horrible, remoto, tremendamente. Llegué al lugar, había 20 miembros,
fue difícil para mí, para mi familia. Cuando nos trasladamos, mi esposa no dejó de llorar en el camino. Mi hijo estaba tiernito, pero sintió el cambio tremendo. Imagínense, pastor, viviendo en Mexicanos, a 15, 10 minutos de San Salvador, teniendo toda la mano, irnos a un cantón en medio de la finca, la iglesia, tener que caminar hora y 20 minutos para ir al pueblo, a salir 2 buses en el día, para ir a la tienda más cercana tenemos que caminar 4 cuadras, una vida totalmente diferente, y pasar y soportar la pobreza económica en el lugar. Pero Dios allí me bendijo, gracias a Dios allí me bendijo y me demostró que sí, Él me había llamado a Él. Qué bueno, qué bendición. Pastor, queremos hacer una pausa ahí. Luego seguimos con el llamado, muy interesante para usted, amigo televidente, amado amigo y hermano. Usted que desconoce del llamado de Dios, conozca cómo Dios nos llama por misericordia a servir a la obra de Dios. Así es que queremos hacer una pausa, no sea parte de la imagen de Canal 7, ya Plenitud de Dios. Gracias por estar en compañía y dejarse acompañar de el Canal 7 y de su programa Entrevistas. Bueno, aquí tenemos al pastor William Flamenco de la Iglesia Evangélica del Príncipe de Paz de Piedras Negras, donde estamos hablando sobre el llamado de Dios a la obra. Y qué bueno, decía al principio que Dios siempre utiliza y busca gente ocupada. Hemos escuchado el testimonio de cómo el Señor lo llamó, cómo el Señor lo encontró, de qué manera el Señor trató con él, aún estando en una empresa muy remunerado financieramente, en una posición muy bien. Así a muchos de nosotros el Señor nos ha llamado. Realmente primero nos encontró en la calle, en lo más perdido, pero luego nos encontró también en un lugar laborando, ¿verdad? Donde teníamos un puesto, un cargo, en donde de allí también el Señor llama a gente que labore, gente que en su corazón haya anhelo de trabajar en la obra de Dios. Así es que, pastor, después de eso, bueno, del llamado, después de yo conozco San Luis el Guineo, Comasagua. Sí, yo conozco muy bien, es un lugar, ¿sí?, entre cafetales, y yo conozco allí, pero cuéntenos, después de llegar allí, fue imposible, decía, por la familia, no, para adaptarse y todo eso. Dice el pastor que llegamos al lugar y, bueno, mi esposa pasó casi 2 semanas, que todos los días era llorar al ver el lugar. Bueno, sé que conoces un lugar que en verano son polvaciones tremendos. Y en invierno es un lodazal tremendo. Además, los buses tienen que salir encadenados. Porque exacto. No, ponen un tipo redes, ¿verdad? Tipo redes en las llantas, encadenados. Y a veces ni así salen. Y uno tiene que pasar por esa lodazal. Mas sin embargo, Dios me estuvo allí sirviendo en la obra. Comenzamos a trabajar. Y quizás por la vida que yo pasé, pastor, a mí me encanta trabajar con jóvenes. Quizás por la vida que yo viví. Y siento que Dios me ha bendecido y me ayuda también a poder aconsejar a los jóvenes, ¿ya? Para que ellos puedan ver que en las situaciones más difíciles Dios está con uno. Amén. Aunque en el hogar no hay un ejemplo fuerte, pero en la palabra de Dios encontramos a un Dios que sí es ejemplo. Sí, amén. Y lo que usted decía, pastor, Dios nos encuentra en situaciones difíciles y nos llama trabajando. Yo creo que es quizás del 100%, quizás un 5% de los pastores que están en el ministerio, quizás un 95% hemos estado trabajando cuando Dios nos ha llamado. Y es bíblico porque cuando el Señor le dijo a Elías que iba a buscar un sucesor para pasar la unción de Elías a otro hombre, tenía que llegar alguien trabajador. Amén. Eliseo estaba trabajando, porque Dios nunca le va a dar una visión a una persona que va a dejar morir la visión. Dios siempre da visión a gente que quiere trabajar. Mas sin embargo estamos aquí, pastor, la gente a veces puede pensar que los pastores somos mantenidos y no queremos trabajar. Pero a los amigos que quizás nos están viendo, deben de sentirse dichosos porque tienen un empleo, un sueldo, y están seguros de recibir su sueldo cada 15, cada mes, y pues de bendición de Dios para ellos. Mas sin embargo, Dios nos ha llamado a un trabajo mejor a nosotros, porque este trabajo es uno de los mejores empleos. Que esto no es terrenal. Un abogado llamado por las leyes a los ingenieros
son titulados por las leyes civiles, bueno, y cada quien tiene su llamado, más sin embargo nosotros tenemos un llamado celestial, un llamado divino, que traspasa las edades, el tiempo, y la tierra se va a terminar y nosotros seguiremos con nuestro llamado. Amén, pastor. Sí. Y como pastor, aunque la gente nos vea como personas que no hacemos nada, que ya estamos trabajando en el área más importante. Es más, las personas que están viviendo sobre la tierra a veces critican y ven mal a la iglesia, mas sin embargo nosotros podemos decir con toda la palabra que los amigos que nos están viendo, la sociedad se ha logrado mantener gracias al trabajo que la iglesia evangélica está haciendo en el mundo. Amén, amén. Como dijo el pastor, nosotros somos la sal de la tierra. Sí, sí. Si esta sal se desvanece, no sirve la tierra. No sirve. Si la luz que la iglesia refleja se apaga, entonces el mundo queda en total tiniebla. Mas sin embargo la iglesia, los pastores, estamos luchando, peleando contra las oscuridades del infierno, contra las huestes de Satanás, y estamos luchando allí con dificultades. Es más, yo creo que la gente más tentada por el diablo y más atacada somos los pastores. Exacto. Y no le damos el mérito a Satanás, pero el diablo ha logrado arrastrar a muchos pastores. Mucho. Y no ha sido porque Dios nos haya llamado, sino que ha sido el descuido que en los hombres de Dios ha habido. Mas sin embargo nosotros estamos aquí y estamos declarando victoria de bendición. Y hay algo para abonar ahí, pastor. El trabajo del pastor es un trabajo muy delicado, ¿verdad? Porque la palabra pastor pues depende de pasto, de dar un buen pasto, una buena comida. Ahora, algo que me llama la atención es esto, de que el pastor no solamente es pastor de la congregación donde pastorea, donde está, sino pastorea también el sitio, a la comunidad. La comunidad, ¿sabe? Mire, a mí me gusta mucho y yo sé que hay muchas personas que nos están viendo aquí en Texitepeque, que agradezco de veramente a cada uno de ellos por su educación y por el valor que dan, que dan la posición de uno. Tengo muchos conocidos acá, amigos, que no son cristianos, pero cuando me ven en cualquier sitio, ellos siempre me saludan y me dicen, buenos días, pastor. Entonces yo digo, está aceptando que yo soy su pastor. Está aceptando, ¿verdad? De que mi posición no es dada por el hombre, sino por Dios, porque es el llamado. Entonces cuando usted lo reconoce como un pastor, de veramente la mano de Dios se mueve en aquel lugar, porque la persona está haciendo algo en su corazón. Y además quisiera decir, pastor, que hay gente que nos está viendo en sus hogares cristianos, que si el mundo a veces a los pastores nos mira mal y no nos respeta, porque la misma iglesia tiene la culpa. Sí. Porque a veces la misma iglesia no respeta al pastor como el hombre de Dios. Amén. Lo ven como el pastor que la gente le ayuda, mas sin embargo nosotros no estamos viviendo por la gente, ni tampoco estamos dándole lástima a nadie. Amén. Somos siervos de Dios y Dios nos va a sustentar en cualquier circunstancia, con o sin. Amén. Amén. Siempre vamos a estar allí. Ahora, yo sé que un abogado, un diputado, un empresario se siente orgulloso de su llamado, porque está sirviendo a la sociedad. Mas sin embargo nosotros como cristianos, y quizás pastores nos están viendo, pastor, tu llamado es más importante que todos los llamados. Claro, sí. Porque nosotros no simplemente estamos sirviendo a la sociedad, estamos sirviendo para que las almas entren al reino celestial. Y yo creo, como dijo el pastor, nosotros estamos trabajando en el área más difícil, porque trabajamos en el área física, psicológica, espiritual, todas las áreas. Nosotros trabajamos en todas las áreas. Y lo más tremendo es que nos involucramos con todo tipo de personas, con gente económicamente bien, gente pobre, gente media. Nos estamos ahí con todos, porque no somos de las iglesias que recibimos solamente a una categoría, sino que todo el que viene es bien recibido, y tratamos de ser ejemplo y trabajar para ellos. Y yo creo que el área más difícil de la del pastor es trabajar en la mente. Mucho. Porque de predicar cualquiera predica. Sí, cualquiera predica. Ahora, importante esto, cuando usted habla de los tipos o de escalas dentro de la sociedad, qué importante es. Yo he tenido experiencias, además de ser consejero de la Policía Nacional Civil, de ser capellán de los centros penales, he tenido la oportunidad de que gente
de otros departamentos me han llamado, le estoy hablando de abogados, de doctores, y me han dicho, pastor, lo necesito en mi oficina porque necesito que me dé consejería. Entonces, hay algo, un pensamiento tan lindo que tenía nuestro hermano pastor, reverendo Luis M. Ortiz, el fundador del Movimiento Misionero Mundial. Él decía, el pastor es más importante que un arquitecto. El arquitecto construye casa, pero es perecedera. Pero el pastor nos está llevando a una casa que ya nuestro Señor Jesús ya la hizo. Eterna. Una eterna. Dice, el médico le da la consulta y le da la medicina, pero algo que no puede sanar el médico es el alma. Y nosotros a través de la palabra lo hacemos. Dice que también el pastor es tan importante, decía él, como aquella persona que conduce, que dirige para algún sitio, un revolucionario, pero el pastor dirige a un lugar eterno de un ambiente agradable. Entonces, el llamado de nuestro Señor hacia a cada uno que estamos en la obra del Señor ministrando como pastores es tan importante. Quiero decirle, pastor, quizás una de las áreas donde yo quisiera enviar un mensaje a los pastores que quizás en este momento están frustrados al ver su situación. El mundo nunca nos va a reconocer como se debe, son pocas las personas. Más sin embargo, los pastores que nos están viendo, adelante la obra del Señor, porque es la orden. Porque aunque en el mundo no seamos bien vistos, en el cielo estamos siendo bien pagados. Amén, amén. Yo recuerdo, pastor, yo doy gracias a Dios de estar aquí donde estoy, en el lugar donde Dios me tiene, por una razón. Mi madre fue una mujer de Dios y quizás de ella sí recibí un buen ejemplo. Pero todos los hijos necesitan el ejemplo de los dos padres. Amén, amén. Y en cierta oportunidad yo estuve en el hospital enfermo, a punto de morir. Y el Señor habló a mi madre y le dijo, si tú me buscas, haces esto y esto, yo voy a restituir a tu hijo y te voy a... Y le dijo, te prometo que vas a ser un siervo. Yo estoy aquí no porque yo haya querido, sino porque es por promesa de Dios. Por eso estoy aquí. Y cuando yo me veo aquí ahora en el ministerio, digo, yo no estoy aquí porque yo quiera. Es más, pastor, cuando yo salí al ministerio me llovieron ofertas económicas. Me estaban llamando para que fuera a trabajar a Costa Rica, ganando $60 diarios a Costa Rica, viniendo cada 15 días. Pero fue tan grande el llamado de Dios que yo decidí ir a un cantón a servir a Dios, donde la gente... Y lo digo por la gloria de Dios, pastor, que le toca trabajar porque quizás no tiene ayuda de nadie. Siéntase dichoso. Sí. ¿Por qué razón? Porque estamos haciendo la obra de Dios. Amén. No importa que lo demos todo. A mí me tocó trabajar en Jafín y no me avergüenzo. Lo hice con amor. Amén. La iglesia quedó con 85 miembros, bendecida, estructurada, trabajando con el sistema celular. Muy bonita. Me siento alegre. Amén. Y a veces la gente quizás no menosprecia porque nos mira humildes. Amén. Mas sin embargo estamos haciendo el trabajo que creo que es el mejor trabajo del mundo. Amén. Amén. Y por eso digo a los pastores que nos están viendo, no importa la situación que estén pasando, tarde o temprano Dios les va a bendecir y Amén. una bendición grande va a venir. Amén. Lo que sí hay que siempre tener en mente que Dios está con nosotros y que si Él nos ha llamado a esto, pues Dios nos va a suplir nuestras Amén. necesidades. Amén. Sí. Sí, pastor, estamos allí. Tuve 4 años en Comasagua y yo creo que Dios me llevó por 2 razones. Primero, para demostrarme que Él me había llamado y segundo, para hacer de bendición en ese lugar. Amén. Estuvimos trabajando ahí con una sociedad de pastores y Dios nos permitió ganarnos al sargento de la policía, el sargento Alas, que es más, él aquí en Santa Ana vive, el sargento Alas, y nos logramos ganar a 3 elementos más de la policía, al señor alcalde de Comasagua. Él aceptó a Cristo, pero su posición no le permitió hablar libremente. Sí. Pero usted ve al ingeniero, al alcalde de Comasagua, usted lo ve y él está abierto para la iglesia, como también pues don Armando Portillo en este lugar, que está abierto para la iglesia evangélica. Allá Danilo Molina, que es el alcalde, también ayuda a la iglesia, trabaja con la iglesia tremendamente.
Y sí, pastor, fue de bendición. Qué bueno. Ahora, que Dios me haya trasladado de Comasagua para acá, siento que es aún mayor bendición. Sí, amén, amén. Y pues permitirme al Señor conocerles a ustedes, Sí, gracias. a los pastores que conforman aquí la unidad de pastores y los que no están dentro de la unidad de pastores, a todos. Sí, sí. Para mí es una bendición conocerles y estar en este lugar. Sé que Dios por algo me ha traído a Piedras Negras. Amén. Sí, gracias, pastor. Ya para ir terminando, pues realmente el llegar hasta aquí, hasta Texitepec, esa Piedras Negras, pues es un reto más, ¿verdad? Y es un avance más en la obra de Dios. Así es que, bueno, queremos agradecerle severamente, pastor, por su aceptación a esta entrevista, ¿verdad? Y poder, pues, también que el pueblo texiano, pues, sepa cómo es un llamado de Dios hacia el hombre o la mujer, ¿verdad? Porque la mujer también tiene llamado, ¿verdad? En diferentes áreas. Y queremos esta tarde agradecer a la preciosa audiencia, ¿verdad? Por estar siempre pendiente. Y aquellos cibernéticos, también les invitamos a nuestro Facebook, que es Facebook Pleca TV7 Entrevistas. Allí estamos subiendo todos los videos, todas las entrevistas allí. Si usted quiere meterse allí, métase en programa de entrevistas. Allí lo estará viendo todo lo que acontece acá en Texitepec, que se está viendo mundialmente a través de la página Facebook. Y ya pronto pues tendremos la página oficial del canal, donde subiremos la señal y va a ser de mucha bendición. Así es que muchas bendiciones, amado televidente, amado amigo, amado hermano. Gracias por estar en sintonía. Estaremos el próximo lunes también, siempre acá. Sin antes pues dejar con palabras para finalizar este momento de entrevista a nuestro hermano pastor. Saludos para los ministros y para la juventud. Pastor, suyo es el momento. Sí, pues una vez más que Dios les bendiga a todos los que nos están viendo en este momento y decirles a las personas de aquí de Texitepec que Dios nos ha llamado por algo en este lugar y donde quiera que nos encuentren pueden con toda confianza acercarse. Somos pastores, tratamos de buscar al Señor y estamos allí. Somos pastores, mas sin embargo queremos que nos vean también como un amigo, como personas que podemos socializarnos con los demás y pues deseamos que Dios bendiga a su familia, a sus hijos y el reto, que trabajen por su familia, que ese es el reto más grande de todo ser humano. Si usted logra estabilizar su familia, usted tendrá el éxito más grande, porque podría tener una empresa muy grande, tener un muy buen empleo, pero si sus hijos se pierden, su familia se pierde, usted sería la persona más fracasada del mundo. Así que le invitamos en el nombre de Jesús que se acerque al Señor y sepa cómo Cristo trae estabilidad a la familia. Dios les bendiga a todos. Bendiciones esta preciosa tarde. Bueno, muchas gracias, amado televidente, por estar este precioso día. Así que gracias. Queremos irnos a... Bienvenidos a su programa Entrevistas de Testimonios, informativos, proyectos, programas, invitaciones, personalidades importantes. Conozca más de Texitepec. Bienvenidos a su programa Entrevistas.